En los últimos meses son muchísimos los tutoriales sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para ganar dinero online, entre ellos para cómo utilizar la inteligencia artificial para crear libros de bajo, medio o alto contenido y venderlos en Amazon KDP. Yo mismo tengo un tutorial en este canal sobre cómo crear un libro de colorear utilizando Midjourney, que es una inteligencia artificial para generar imágenes, y en su día en este vídeo te contaba esto. Amazon KDP como tal no se ha pronunciado respecto al uso y a si permite o no utilizar imágenes generadas con inteligencia artificial para los libros que publiquemos a través de KDP. Y es que hasta fecha de hoy, hasta hace unos días, Amazon KDP no se había pronunciado respecto al uso de las inteligencias artificiales para los libros publicados a través de su plataforma. Quédate a ver este vídeo hasta el final porque vamos a revisar estas nuevas pautas respecto al uso de la inteligencia artificial y teniendo en cuenta que han llegado para quedarse, es muy importante que las tengamos en cuenta y vamos a ver qué es lo que ha cambiado, qué tenemos que hacer a partir de ahora, cuáles son las cosas positivas de que esto haya pasado, las cosas negativas y qué voy a hacer yo personalmente a partir de ahora. Si vamos dentro de las pautas de contenido, dentro de aviso legal y pautas de contenido, políticas del programa y pautas de contenido dentro de Amazon KDP, ya ves que aquí nos especifica algunas de las cosas que podemos hacer y no hacer, contenido infractor ilegal, contenido ofensivo, y ya aquí han incluido esta cláusula en la que pone contenido relacionado con la inteligencia artificial IA como texto, imágenes o traducciones. Y ya ves que aquí nos especifica, le pedimos que nos informe del contenido generado por inteligencia artificial, ya sea texto, imágenes o traducciones, o sea que Amazon KDP está contemplando estas tres cosas que pueden estar generadas por inteligencia artificial cuando publique un libro nuevo o cuando edite y vuelva a publicar un libro existente en KDP. Esto de cuando publique un libro nuevo o cuando edite y vuelva a publicar un libro ya existente significa que con los libros que ya hemos publicado, o por lo menos así lo entiendo yo, en principio no tendríamos que hacer nada, por mucho que hayamos utilizado inteligencia artificial en esos libros, a no ser que los editemos en un futuro y volvamos a darles a publicar habiéndolos actualizado. Pero, por lo pronto, los que ya están hechos no habría que hacer nada, solamente cuando los editamos o cuando creamos libros nuevos, en los que utilicemos inteligencia artificial, obviamente. Por otro lado, nos dice que no es necesario declarar el uso de contenido asistido por inteligencia artificial. Distinguimos entre contenido generado por inteligencia artificial y contenido asistido por inteligencia artificial de la siguiente manera. Entonces, el que sí que tenemos que declarar es el contenido generado por inteligencia artificial. Y Amazon KDP esto lo define de la siguiente forma. Definimos el contenido generado por inteligencia artificial como texto, imágenes o traducciones creadas por una herramienta de inteligencia artificial. Es cuando se utiliza una herramienta basada en inteligencia artificial para crear el contenido, ya sea texto, imágenes o traducciones. En este caso se considera generado por IA o generado por inteligencia artificial, aunque posteriormente realicemos modificaciones en él. Por lo tanto, si hemos creado traducciones, textos o imágenes utilizando inteligencia artificial, independientemente de que las hayamos modificado o editado, tendríamos que declarar que es contenido generado por inteligencia artificial. ¿Qué contenido no tenemos que declarar? El asistido por inteligencia artificial. Y este contenido Amazon KDP lo define de la siguiente forma. Es cuando crea el contenido usted mismo, pero usa herramientas basadas en inteligencia artificial para editar, pulir, corregir errores o mejorar de otro modo ese contenido, ya sea texto o imágenes. En este caso no se considera contenido generado por inteligencia artificial, sino asistido por inteligencia artificial. Del mismo modo, si ha utilizado una herramienta basada en IA para generar ideas, pero finalmente ha creado usted mismo el texto o las imágenes, esto también se consideraría contenido asistido por IA en lugar de generado por IA. No es necesario declarar el uso de dichas herramientas o procesos. Vamos, que si hemos utilizado, por ejemplo, ChatGPT como brainstorming para generar ideas y demás, no tenemos que declararlo, obviamente, porque después no somos nosotros los que hemos creado el contenido como tal, aunque hayamos partido de ese brainstorming o de esa generación de ideas. Y por otro lado, si hemos utilizado alguna IA para editar, pues por ejemplo se me ocurre, para quitarle el fondo a una imagen, para mejorar la calidad de una imagen, y si eso lo hemos hecho con una IA, obviamente no tenemos que declararlo porque en sí la fuente, el origen de esa creatividad es nuestra, solo que a través de una IA después pues hemos mejorado la imagen, hemos quitado el fondo o hemos corregido algo. Yo creo que se entiende bastante bien. Y luego aquí nos dice, es su responsabilidad asegurarse de que todo el contenido generado o asistido por IA cumpla con las pautas de contenido de KDP. Por ejemplo, para confirmar que una herramienta de inteligencia artificial no ha creado contenido basándose en obras protegidas por derechos de autor y debe revisar y modificar los resultados obtenidos. Esto último en realidad no tiene absolutamente nada que ver con las inteligencias artificiales. Esto último de lo que habla es de las pautas de Amazon KDP, que como siempre nosotros no podemos vulnerar los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual de otros autores o de otros artistas. En este sentido, por mucho que estemos utilizando una inteligencia artificial, no podemos utilizar obras o inspiración de otras cosas. Por ejemplo, yo no puedo crear un personaje de Star Wars o de Harry Potter en Midjourney, por mucho que no lo esté sacando directamente de la película o del merchandising
oficial de Star Wars o de Harry Potter, pero el simple hecho de utilizar esas palabras y de utilizar esos personajes va en contra de las pautas de Amazon KDP, independientemente de que esté generando esas imágenes con inteligencia artificial o que las esté dibujando yo por mi cuenta. Entonces, en este sentido, todo este tema de los derechos de autor no es tanto en relación a las IA per se, sino en relación a todo lo que hagamos en KDP en general, independientemente de dónde hayamos sacado o cómo hayamos hecho ese recurso. Sobre esos temas ya tienes algunos vídeos en el canal y ahora vamos a ver cada vez que publicamos a partir de hoy un nuevo libro lo que nos dice Amazon KDP que tenemos que hacer. Para ello, yo ahora mismo estoy en mi cuenta de Amazon KDP, estoy en uno de mis libros y en este segundo apartado de aquí en el que pone contenido del libro de tapa blanda, voy a hacer clic, le voy a dar en este caso a continuar sin guardar porque solamente es para verlo y bueno, aquí nos aparecen los apartados de siempre, pero han añadido uno nuevo que es este de aquí, en el que pone contenido generado por inteligencia artificial. Entonces aquí nos dice Amazon está recopilando información sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial IA en la creación del contenido. ¿Qué es contenido generado por inteligencia artificial? Y esto, bueno, ya lo hemos leído ahora mismo. Si hacemos clic aquí en pautas de contenido, nos va a llevar aquí al sitio donde hemos leído antes el contenido relacionado con IA, como texto, imágenes y traducciones. No lo vamos a volver a ver, pero que sepas que puedes acceder desde aquí. Entonces, una vez que hemos llegado a este apartado, a partir de ahora, cada vez que publiquemos un nuevo libro o editemos un libro existente que ya tenemos publicado, vamos a tener que rellenar esto. ¿Utilizó herramientas de inteligencia artificial para crear textos, imágenes o traducciones en su libro? Si es que no, pues obviamente marcamos que no y listo, pero si es que sí, hay algunos matices. Y aquí tenemos que especificar en textos, imágenes y traducciones. En textos, aquí tendríamos estas 5 opciones, que son ninguna, o sea, no habríamos utilizado ninguna herramienta de IA para los textos, algunas secciones con una edición mínima o nula, algunas secciones con una edición exhaustiva, toda la obra con una edición mínima o nula, toda la obra con una edición exhaustiva. Estas son las opciones. Después, en imágenes, tendríamos una o varias imágenes generadas por IA con una edición mínima o nula, una o varias imágenes generadas por IA con una edición exhaustiva, muchas imágenes generadas por IA con una edición mínima o nula o muchas imágenes generadas por IA con una edición exhaustiva. Y después en traducciones pues tendríamos las mismas. Entonces, si yo por ejemplo en imágenes elijo muchas imágenes generadas por IA con una edición exhaustiva, como podría ser en el caso de un libro de colorear que hemos hecho a través de Midjourney, después aquí nos aparece esta opción, ¿qué herramientas utilizó para crear las imágenes generadas por IA en su obra? Entonces aquí pues pondría Midjourney, que obviamente no es el caso de este libro en concreto, pero yo sí que tengo algunos libros de colorear creados con inteligencia artificial. Entonces ahora si publico uno nuevo voy a tener que especificar concretamente esto de aquí. En mi caso yo no tengo ni textos ni traducciones creadas con inteligencia artificial por ahora, así que yo en ese sentido no tendría que marcarlo. Lo que sí tendría que marcar es esto de imágenes y creo que muchas de las personas que estéis por aquí probablemente también. Obviamente si yo he creado un libro en el que he utilizado ChatGPT, pues tendría que marcar aquí en textos algo de lo que aparece aquí. Yo a día de hoy esto no es algo que haya hecho porque en mi caso ChatGPT como mucho lo utilizo como brainstorming, inspiración y demás. Entonces en principio esto no habría que marcarlo. Y esto es lo que vamos a tener que hacer a partir de ahora y hasta nuevo aviso. Como resumen de estas actualizaciones sobre el uso de las inteligencias artificiales en la creación de nuestros libros de bajo, medio y alto contenido en Amazon KDP, a fecha de septiembre de 2023, estos serían un poco los puntos a destacar. En principio, parece que Amazon KDP acepta el contenido generado por inteligencia artificial, entonces en este sentido es una buena noticia. En cualquier caso, debemos respetar las pautas de publicación de Amazon KDP como siempre. Esto significa no vulnerar derechos de autor tanto en texto como en imágenes, por mucho que hayamos utilizado una inteligencia artificial o no. Esto no tiene nada que ver con eso, sino con el hecho de que nosotros no estemos plagiando. Después, otra de las cosas que yo diría es que debemos ser honestos al mencionar el tema de las inteligencias artificiales y si Amazon ha habilitado esa herramienta, esa opción de marcar si las hemos utilizado o no. Personalmente creo que tenemos que ser honestos y decir la verdad. Y por último, no olvidemos que Amazon siempre prioriza la experiencia y satisfacción de sus clientes y por tanto todo apunta a que esta recopilación de datos sobre el uso de las inteligencias artificiales en sus libros se verá repercutida en la ficha de esos libros probablemente. En algún punto, quizá, aunque esto no lo sé, pero quizá mencionen que esos libros tienen parte de ese contenido creado por IA o no. Esto habrá que ir viéndolo con el tiempo. Entonces, en cuanto a los aspectos negativos y algunas especulaciones que yo creo o que he ido leyendo por ahí, es que lo que hemos dicho, ¿no? Que en principio parece que KDP quiere recopilar datos y tener un registro de los libros generados por inteligencia artificial para tenerlos fichados y poder decidir qué hacer con ellos en un futuro si suponen un problema o no. Y también para ver en qué grado
grado sus creadores, o sea, los autores de KDP, están utilizando estas inteligencias artificiales y en qué medida. Entonces, de alguna forma es para ellos recopilar estos datos y no sabemos qué harán con eso, si repercutirá negativamente a los autores en un futuro o no. Lo que sí es probable, aunque esto obviamente son especulaciones, es que cuando recopilen más información con el tiempo, probablemente habrá más cambios en las pautas en lo relativo a las inteligencias artificiales, pero como ya hemos dicho, tendremos que esperar para saberlo. He leído por ahí algunas personas diciendo que bajará el posicionamiento a los libros creados o que hayan utilizado contenido generado por inteligencia artificial. Pues esto obviamente tampoco lo sabemos, yo es algo que he visto por ahí. Y ahí lo dejo por si alguien sabe algo más en un futuro o lo que sea, pero a priori y de momento no se han mencionado respecto a esto y es demasiado pronto para saberlo. Y luego otra de las cosas negativas y uno de los problemas es cuando nosotros no sabemos si algo está generado por una inteligencia artificial o no. Por ejemplo, si nosotros nos metemos en un banco de imágenes, muchas veces hay cosas generadas por inteligencia artificial. Entonces, en esos casos nosotros a lo mejor tenemos la licencia del banco de imágenes como tal, pero no sabemos si se han creado por inteligencia artificial o no. Entonces ahí es un poco confuso y bueno, supongo que con el tiempo se irán puliendo todas estas cosas. Esto en cuanto a lo negativo. En cuanto a lo positivo, y para mí de hecho muy positivo, es que Amazon KDP por fin, 800 años después, se ha pronunciado respecto al uso de las inteligencias artificiales y por fin sabemos que por ahora sí parece que podemos utilizarlas siempre y cuando respetemos sus pautas. En este sentido, y si finalmente aparece una cláusula o algún punto en la ficha de producto de nuestros libros de si están generados con inteligencia artificial o no, que todo apunta a que sí, si lo hacen, los clientes sabrán de antemano si lo que compran está generado por inteligencia artificial o no y será más lícito en este sentido, ¿no? Porque al final, si el cliente sabe que esas imágenes están hechas por IA o no, va a ser él o ella el que va a decidir si comprarlo o no. En consecuencia, deberían reducirse las malas reviews por este tipo de contenido, porque yo no sé si tú te has fijado, pero hay muchos libros de colorear que se nota a la legua que están hechos por IA, en el sentido de que están bastante mal hechos en algunos aspectos, porque las inteligencias artificiales que generan imágenes no son perfectas todavía. Entonces hay mucho margen de error y sobre todo las personas que no saben editar esas imágenes muchas veces se nota y yo he visto reviews en los que claramente los clientes se han dado cuenta de que esos libros están hechos con inteligencia artificial y no les ha gustado por eso. Entonces, que esto aparezca al lado de un libro o en la ficha de producto de un libro, si es que pasa, a mí me parecería algo positivo, puesto que es más transparente y que el cliente podría llegar a elegir si comprarlo o no, sabiendo que hay parte de ese contenido o todo el contenido que está generado por IA. Mi decisión personal, y esto no es una recomendación, es simplemente lo que yo voy a hacer por si te sirve de inspiración, yo a día de hoy utilizo las inteligencias artificiales de imágenes para crear libros de colorear y lo seguiré haciendo. Actualmente creo que tengo unos 5 libros de colorear creados por inteligencia artificial, aunque también es verdad que los he editado bastante, pero los he hecho con inteligencia artificial. Esos libros ya los tengo publicados y de momento ni los voy a tocar ni voy a hacer nada, por lo tanto Amazon no va a saber si están hechos por IA o no. Pero a partir de ahora seguiré utilizando Midjourney para este tipo de libros y obviamente pues especificaré que he utilizado la IA para generar estas imágenes. Por otro lado, en cuanto a los textos, yo a veces utilizo ChatGPT como asistente o inspiración, pero es que en mi caso yo lo utilizo como si fuese Google, o sea, igual que buscaría inspiración en Google, pues lo hago en ChatGPT. Por lo tanto, como yo nunca voy a copiar y pegar el contenido tal cual y simplemente es como brainstorming, inspiración y demás, yo en principio no creo que vaya a hacer alusión a que utilizo ChatGPT en la medida en la que lo siga utilizando así. En el momento en el que pase a crear libros de alto contenido, no sé si lo haré a través de ChatGPT como inspiración también o como para crear la estructura o no, esto lo tendré que ir viendo con el tiempo cuando lo haga, pero ahí quizás sí tendría que hacer mención a ChatGPT, pero para libros de bajo y medio contenido yo en principio no lo utilizo al nivel como para tener que mencionarlo. Aparte de todo lo que hemos visto, para mí la premisa siempre va a ser priorizar la calidad a la cantidad respecto a la creación de todos mis libros y priorizar el crear libros lo más únicos posible, como siempre decimos, independientemente de la fuente o del origen de los recursos gráficos que vayamos a utilizar, ya sea una inteligencia artificial o ya sea un banco de imágenes. Y evidentemente siempre respetar tanto las pautas de contenido de Amazon KDP como las licencias o las normas del banco de imágenes o de la inteligencia artificial en este caso que estemos utilizando. Te dejo por aquí otro vídeo sobre cómo utilizar correctamente las inteligencias artificiales, por si no lo has visto todavía. Ya sabes que en este canal hablamos de distintas formas de emprender online, sobre Amazon KDP, sobre mindset y sobre finanzas, así que si quieres seguir aprendiendo sobre todos estos temas, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.